Hola, químico-maníacos. Estamos aquí otra vez y ahora resolviendo un nuevo ejercicio por el método del ion-electrón en medio ácido. Veamos qué pasa. ¿Cuál es nuestra reacción? La reacción nos dice que el cobre metálico reacciona con el ácido nítrico para formar nitrato cúprico, monóxido de nitrógeno y agua. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es identificar los cambios de estado de oxidación que están ocurriendo en los elementos de los compuestos que hemos mencionado, de reactivos a productos. Eso es lo que nos interesa. Entonces, vamos a analizar elemento por elemento cuál es el proceso que está ocurriendo. Veamos para el cobre. El cobre está con una valencia de 0. Entonces, lo primero que debemos identificar es qué pasa con su producto. El cobre, para formar el nitrato cúprico, debería estar trabajando con su estado de oxidación de +2. Ahora, ¿qué pasa con otro elemento? ¿Qué pasa con el ácido nítrico? El nitrógeno tiene que estar trabajando con su valencia de +5 para formar el ácido nítrico. Y su producto vendría a ser el monóxido de nitrógeno, donde está trabajando con su valencia de +2. Estos son los cambios. ¿Cómo podemos verificar que no están ocurriendo otros cambios en otros elementos? Hacemos la comprobación. Por ejemplo, para el ácido nítrico, el hidrógeno debería estar trabajando con su valencia de +1. Y para formar el agua, también está formando o está trabajando con su valencia de +1. El oxígeno con su valencia de -2 como en el ácido nítrico. En el nitrato de cobre también está con -2, formando el monóxido de nitrógeno también -2 y el agua también con -2. Entonces no hay cambio ni en el hidrógeno ni en el oxígeno. Estos cambios de valencia nos ayudan a identificar dónde debemos formar entre quiénes nuestras semireacciones. Y el siguiente paso es identificar cuál de estos compuestos se disocia o no se disocia al estar en medio de agua. Aquí tenemos la tabla que nos ayuda a identificar cuáles son los que se disocian. Primero, el cobre metálico no se disocia porque no está en la lista de aquellos que se disocian. En cambio, el ácido nítrico sí está dentro de la lista de aquellos que se disocian. ¿Cómo se disocia? Liberando su ácido, su protón ácido y dejando al anión. ¿Cuál sería la reacción? Esta es la reacción de disociación. Se forman aniones y cationes. Siguiente, es una sal, el nitrato cúprico. ¿Cómo se va a disociar? Vean que tiene un ion, un anión de cobre +2, pero también tiene 2 aniones de nitrato. Entonces, así lo anotamos. ¿Qué pasa con el siguiente? El siguiente es un gas, entonces no se disocia. El agua tampoco se disocia. Ahora sí, nuestro primer par ya habíamos identificado que es este cambio. Tomamos esos aniones o las sustancias que se disocian, si es que se disocian, de cobre a cobre +2. El siguiente par será de nitrato. Vean que tomamos el anión, no el compuesto entero, y está formando el monóxido de nitrógeno. Siguiente, ahora debemos hacer un balance de masa para cada una de las semireacciones que hemos encontrado. El primer paso es siempre identificar e igualar los átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno. Vean que la primera semireacción es solo cobre, entonces no hay oxígeno ni hay hidrógeno. Nos vamos directamente al balance de carga. ¿Qué pasa con el balance de carga? Nos dice que debemos agregar electrones al lado que corresponda, de tal forma que debemos tener cargas iguales, tanto en reactivos como en productos. Vean que el cobre tenía una carga de 0, el cobre una carga de +2. Entonces, neutralizando esos dos positivos, deberíamos agregar 2 negativos. Así tenemos una carga neta de 0 también en los productos. Hasta ahí hemos igualado la primera semireacción. Veamos la siguiente. En el siguiente tenemos un nitrógeno y un nitrógeno, siempre viendo elementos distintos de oxígeno y de hidrógeno primero. Una vez que vemos que el nitrógeno no necesita de igualación porque ya está igualado, vamos al siguiente paso con el oxígeno.
vemos que el oxígeno, el nitrato tiene 3 oxígenos, el monóxido de nitrógeno apenas 1. Entonces debemos agregar 2 moléculas de agua, porque 2 moléculas de agua contienen a 2 átomos de oxígeno. Ahora sí, tenemos 3 oxígenos en el lado de los reactivos y 3 oxígenos en el lado de los productos. Pero al agregar agua, lo que hemos hecho es agregar átomos de hidrógeno. ¿Cuántos? 4. Entonces, el tercer paso que nos indica si nos falta hidrógenos, en el balance de masa vemos que agregamos protones. ¿Cuántos? En la misma proporción que necesitamos. En este caso necesitamos 4 protones. Ahora sí, el balance de masa está hecho. Tenemos que verificar el balance de carga. ¿Qué pasa con el balance de carga? Vemos que en el lado de los productos están el monóxido de nitrógeno y el agua. La carga de este lado es 0. No hay aniones ni cationes. Al otro lado tenemos el nitrato que tiene una carga de -1 y tenemos 4 protones que representan 4 positivos porque multiplican la carga. Entonces 4 positivos y un negativo hacen un total de 3 positivos. Entonces debemos agregar 3 electrones para que la carga neta sea 0, igual que en el lado de los productos. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Hemos identificado un número de electrones para cada semirreacción y debemos hacer el intercambio. Es decir, que a la primera semirreacción la multiplicamos por 3, que es el coeficiente de electrones de la otra semirreacción. Y a la segunda por 2. Intercambiamos estos coeficientes si se dan cuenta. Ahora, multiplicamos toda nuestra semirreacción por estos coeficientes. Tendríamos 3 cobres, 3 cationes de cobre más 2 y 6 electrones. 3 por 2, 6. La siguiente semirreacción multiplicada por 2 tendríamos 2 nitratos, 2 monóxidos de nitrógeno, 4 moléculas de agua, 8 protones y también 6 electrones. Y desde ya nosotros podemos simplificar los electrones. Debemos ahora sumar las 2 semirreacciones que hemos identificado, porque hemos identificado solo esos cambios. Si tuviéramos que formar, si encontráramos más cambios de valencia, deberíamos formar entonces más semirreacciones. En este caso tenemos 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hacemos nuestra sumatoria de las 2 semirreacciones? Tendríamos 3 cobres metálicos, 3 cationes de cobre más 2, también tendríamos 2 nitratos, 8 protones y en el lado de los productos tendríamos 2 monóxidos de nitrógeno y 4 moléculas de agua. ¿Cuál es el siguiente paso? Subir estos coeficientes que acabamos de encontrar en las semirreacciones a nuestra reacción principal. Entonces, aquí lo copiamos y vemos que esos protones provienen siempre de un ácido. En la reacción principal tenemos el ácido nítrico, entonces ponemos ese 8. Ahora, ¿qué pasa con el cobre? Nos dice que debería haber 3 cobres, ponemos 3 cobres. Ahora, también tenemos como productos 2 o 3 cationes de cobre más 2 y 2 monóxidos de nitrógeno y 4 moléculas de agua. ¿Qué pasa con el coeficiente del nitrato? Vean que hay dos valores que podrían ingresar a formar lo que es parte del ácido nítrico. Entonces, tenemos el 2 y el 8. ¿Cuál ponemos? Ponemos el número que más se adapte a la reacción, a igualar la reacción. Y en este caso es el 8 y vamos a verificar. Debemos verificar y comprobar con un balance de masa que lo que está en los reactivos también está en los productos. Y para eso hacemos un balance de masa. Empezamos con el cobre y verificamos cuánto de cobre hay en los reactivos. Tenemos 3 y en los productos también 3. Nitrógenos tenemos 8 y en los productos tenemos 2 fuentes. Está en el nitrato cúprico, donde tenemos 6, y en el monóxido de nitrógeno, que son 2. La sumatoria también da 8. Los oxígenos, vean que hay solamente oxígenos en el lado, en el ácido nítrico. Entonces tenemos 3 por 8, 24. Y para los productos tenemos 3 compuestos que contienen oxígeno. Está el nitrato cúprico, el monóxido de nitrógeno y el agua.
¿Cuánto es eso? Vean que para el compuesto, para la sal que tenemos sería para el oxígeno 3 por 2, 6, por 3, 18. En el monóxido de nitrógeno 2 y en el agua 4. Ahora el hidrógeno, tenemos 8 en el ácido nítrico y vean que en el agua tenemos también hidrógeno que sería 4 por 2, 8. Está helado. Ahora, ¿qué más podemos decir de nuestra reacción? Si bien ya hemos logrado igualarla, esta es la reacción ya igualada, podemos identificar cuál es la sustancia que se oxida. Y para eso debemos ver que la sustancia que se oxida es aquella que libera electrones en la reacción, es decir, aumenta su estado de oxidación del elemento. Ahora, vamos a ver qué reacción es esa. La reacción que se oxida es la del cobre. La del cobre metálico que tiene que pasar a cobre más 2 liberando 2 electrones. Esta es una reacción de oxidación. Ahora, ¿quién se reduce? Se reduce aquel que gana electrones en el proceso, disminuye su estado de oxidación. Esos son términos equivalentes. Ahora, ¿quién es el que necesita capturar electrones para pasar a producto? Es el nitrato. Entonces, vamos a definir no como anión ni como catión, sino como sustancia de la que proviene. Por ejemplo, decimos entonces que la sustancia que se oxida es el cobre. La sustancia que se reduce es el ácido nítrico. Vean que no anotamos el nitrato, sino el ácido nítrico. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? El agente oxidante es aquel que llega a oxidar a otros y por tanto se reduce. El agente oxidante es la sustancia que se reduce, es decir, el ácido nítrico. Y el agente reductor es alguien que produce reducción en otro y por tanto este agente reductor debe oxidarse. Entonces es el cobre. Espero que hayas podido entender. No te olvides practicar, pausar el video si necesitas o retroceder para repasar los conceptos.